Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy es viernes 20 de noviembre. Esta es la Sociedad de Adultos de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del Norte de Orlando, ubicada en la ciudad de Castleberry, Florida. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Hoy terminamos el estudio bíblico del libro de Apocalipsis, Carta a las 7 iglesias. Y pasamos con nuestra pastora Cobeo, que nos trae el mensaje. Amén. El Señor nos sigue bendiciendo en esta preciosa noche. Y para los que lo vean después, pues en el momento, siempre el momento es precioso. Vamos entonces a hacer por donde nos quedamos la vez pasada, que fue en el verso 18 del capítulo 3, que es el que, ¿verdad?, atañe a la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia, el séptimo mensaje a las iglesias. Así que para ir redondeando, ¿verdad? Comenzamos diciendo que no podemos perder de vista el punto obvio de que las tres partes del versículo 18 corresponden a los tres últimos adjetivos del verso 17, que es cuando el Señor le dice, tú dices que eres rica, pero, entonces dice, eres pobre, desnudo, ciego, desventurado, y le da un catálogo, ¿verdad?, de todas las faltas que el Señor le señala a esa iglesia. La iglesia de la Odisea creía que no necesitaba nada. En realidad, estaba desprovista de los elementos primordiales de la vida espiritual. En el verso 19, el Señor, fíjense que en esta iglesia es la única que el Señor no le da un elogio, sino que pasa directamente a la reprensión. Porque cuando dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por tanto, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Eso es, ¿verdad?, todo lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces pasa directamente a la reprensión. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es difícil de procesar, pero es una realidad. Sé pues celoso y arrepiéntete. El castigo es una señal de la misericordia de Dios como Padre Celestial. Como, ¿verdad?, hemos señalado en Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 11, ahí el Señor, ¿verdad?, explica, porque dice, el Señor al que ama, disciplina y reprende a todo el que recibe por hijo. Algunas versiones lo traducen y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces también tiene su referencia cruzada en los proverbios, ¿verdad? Que expone que el padre que ama al hijo lo reprende, lo castiga, lo disciplina. Claro, el concepto de castigo que tenemos hoy en día, ahí es que hay el conflicto, porque la gente interpreta la palabra castigo conforme a lo que en este siglo y en esta cultura nuestra es castigo, que dista mucho de lo que significa el castigo en la escritura. Y ahí es que viene el conflicto ¿verdad?, de decir, no, el Señor no castiga. Todo depende si le damos la definición correcta, la bíblica, al término castigo. El castigo es una señal de la misericordia de Dios como Padre Celestial. Eso lo repito, porque esa es la esencia, es misericordia. Es interesante que aquí el verbo amar no es el usual agapao, sino el fileo, lo cual introduce un tierno toque emotivo, que si nosotros lo pensamos en términos de los conceptos que nosotros tenemos de lo que es justo, pensaríamos que la iglesia que menos se merece ese trato es la iglesia de la Odisea. Sin embargo, el corazón de Dios es tan diferente, la justicia de Dios es tan diferente a los conceptos que nosotros mismos tenemos de lo que es justicia. Por eso dice, cuán lejos son mis pensamientos de vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde? Acercarnos a comprender cómo Dios ve las cosas, cuál es el sentido de justicia divina,
cuál es el sentido de lo que es el castigo en la mente y el corazón de Dios. Reprendo, ¿verdad? Cuando vamos a la etimología, es declarar convicto. Castigo, por el contrario, es literalmente educar un niño. Todo esto muestra la compasión de Cristo al tratar a esta iglesia como a un niño díscolo, un niño malcriado, un niño indisciplinado, que necesitaba el amor y la disciplina del Padre. Y es que todo en la escritura es un balance. No se puede ir a lo que es la reprensión con toda esa carga, podría decirse negativa, pero fíjese que el balance, hay momentos que hay que señalar como Dios lo hace y lo hemos visto a través del mensaje de estas iglesias, pero además del mensaje va balanceado con lo que es el educar con cariño, el aconsejar, el corregir con cariño, con amor, ¿verdad? Entonces, dice, a esta iglesia le faltaba el celo, como se refiere, ¿verdad? Por cuanto ni eres frío ni caliente. Cuando habla de caliente, a eso es a lo que se refiere. Eres solamente lo que el Señor quería, ese celo. Eso es lo que es estar caliente, es el celo. Por lo tanto, el Señor dice, sé pues celoso. Recuerdan que cuando habíamos dicho en griego, ese sé, el contenido es sé lo que no eres. Comienza a ser lo que no eres. Y en este contexto en particular, sé celoso se refiere a sé lo que no eres. Y en este caso, no eres celoso, no tienes ese celo santo por la iglesia, ¿verdad? Por la obra del Señor. Es un presente imperativo. Sé constantemente celoso. La forma del verbo es que es constante. Arrepiéntete, en lo que el idioma griego es un aoristo, lo que quiere decir es que cuando un verbo está en aoristo, exige, requiere una acción inmediata. Es una decisión crucial. ¿Ve? Arrepiéntete. Exige una acción inmediata. Y es una decisión que si no se toma, por eso dice que es una decisión crucial. Si no se toma esa decisión, pues definitivamente hay riesgo, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Requiere una acción inmediata. Entonces aquí pasamos al verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos ahí en la diapositiva el célebre cuadro La luz del mundo de Holman Hunt. Y eso es un cuadro muy famoso y se destaca, por eso se llama La luz del mundo, como si fuera un reflector, ¿verdad? Como si en Jesucristo es la luz del mundo y está reflejando la luz. El artista de una manera muy aprovecha los arcos de la estructura para que esa luz que se proyecta de Jesucristo cobra una forma de corazón, ¿verdad? Son tantos detalles que en la proyección del artista, ¿verdad? En este caso, Holman Hunt. Otra cosa que se destaca es que la puerta no tiene cerradura. Es decir, que la única forma de abrir esa puerta es abrirla desde adentro. Eso también tiene un significado. Así que el artista proyectó, ¿verdad?, su experiencia, su visión de ese llamar de Jesucristo, de estar a la puerta y llamar. Claro, sabemos que esto es una representación, ¿verdad? En este pasaje se expresa bellamente la sencillez del Evangelio.
Cristo está a la puerta del corazón de cada pecador, llamando para que se le dé la entrada. No va a derribar la puerta para forzar la entrada, porque porque nos ha creado, nos ha creado con libre albedrío. Y él no va a violarlo, porque si él nos dio el libre albedrío, no lo va a violar. Por eso él llama a la puerta. Pero si el pecador abre la puerta, lo que solo él puede hacer, el Salvador ha prometido entrar. Y recalcamos lo que dijimos, que no tiene cerradura por fuera, tiene que ser abierta desde adentro. Esta es la interpretación tradicional de este pasaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Claro, independientemente cuáles sean nuestras perspectivas, es importante explicar esta interpretación tradicional, pero no es la única interpretación. No estamos aquí para que usted interprete o lo vea de tal o cual manera. Cada cual, es lo que pasa también con el concepto de castigo. Nosotros sencillamente nos limitamos a explicar y usted evalúa, pondera, ora, escudriña la palabra y llega a su propia conclusión. Ahora tenemos que ir a la otra interpretación de esto de estoy a la puerta y llamo. Destaco que aquí puse, ¿verdad? Que estoy sacando esto del comentario. Se me pasó. Del comentario de Matthew Henry y Francisco La Cueva, porque este es el comentario que ellos hacen. Dicen de la siguiente manera. Comencemos por decir que este versículo se usa muchísimo en mensajes de evangelismo y se insinúan en este sentido y en nuestros himnarios, como hemos visto algunos cánticos, como si el inconverso debiese abrir a Cristo la puerta de su corazón, que es la interpretación tradicional que acabamos de describir. Dice Matthew Henry y Francisco La Cueva, ¿verdad? Dice, esta interpretación es incorrecta. Dicen ellos, no yo, ellos. Porque en primer lugar es Dios, por medio de su espíritu, quien abre los oídos y el corazón. El fondo bíblico en Hechos 16:14, la narrativa cuando el apóstol Pablo está allí dando su mensaje en Filipos, ¿verdad? Y entonces dice que allí estaba Lidia y que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces el planteamiento de ellos es que no es la persona la que abre el corazón, sino que cuando Dios, que conoce todo, cuando Dios que conoce las profundidades, ve que hay un corazón sincero, es entonces la administración del Espíritu Santo es la que abre nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo enfatizaba tanto que le decía a los discípulos cuando se estaba en ese discurso de despedida, dice, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré de mi Padre el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo entonces es el que va a ministrar en la persona que está receptiva, que está atenta, que desea. Es el Espíritu Santo el que le abre el corazón. Por tanto, el momento en que el Espíritu Santo decide, ahora es que le voy a abrir el corazón a fulano, mengano, perencejo, por quien se ha estado orando por tanto tiempo, ese momento Dios lo tiene en su noticia y Dios lo tiene programado para cuando llegue el momento justo, abre el corazón. Yo les testifico
Y ustedes saben cómo yo vivía, sin fe, sin Dios, sin esperanza, y que la última persona para estar hablando del Señor, mirándola desde el lente humano, hubiese sido yo. Sin embargo, había mucha gente que me daba por incorregible, pero había otra gente que oraba por mí. Y siguieron pasando los años y los años y los años, y prácticamente ya después de adulta, después que estaban orando por mí desde pequeñita, en el momento que Dios decidió por medio de su Espíritu Santo, abrió mi corazón. Cuando yo escuché la palabra, fue el Espíritu Santo quien abrió mi corazón, y entonces yo tomé la decisión de rendirme a Jesucristo. Eso va a ocurrir en cada persona porque lo es el Espíritu Santo el que abre el corazón. El Señor, esa es la primera parte de la interpretación. También se añade, ¿verdad?, que el Señor no se está dirigiendo en particular, en este contexto, no se está dirigiendo a inconversos, se está dirigiendo a la iglesia de la Odisea, a una comunidad de fe. No se está dirigiendo a inconversos, se está dirigiendo a una iglesia cristiana. En este caso, a la iglesia de la Odisea. ¿A qué puerta llama Jesús? Ya hemos advertido que Cristo se está dirigiendo a una iglesia. Primero, a la iglesia como congregación, ¿verdad? De manera colectiva. Pero eso también, el hecho de que se refiera colectivamente a la iglesia, que le esté hablando colectivamente a la iglesia, no excluye que nos esté hablando a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia. En este caso, a cada miembro de la iglesia de la Odisea. La puerta es de la iglesia, de la que el Señor está en la práctica excluido como Señor y Salvador, puesto que sus miembros son tibios y se sienten engreídos de su posición sin necesidad de nada, como vimos en el verso 17. Al ser autosuficientes, no se percatan de la necesidad de depender en todo y por todo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está excluido de la vida de esa iglesia, por eso es que está a la puerta, es decir, está afuera, no porque el Señor haya querido salirse, sino porque la iglesia, en la medida en que fue prosperando, en la medida en que se fue, ¿verdad?, andando en el tiempo, se siguió poniendo vanidosa. La palabra que usan, ¿verdad?, muchos de los exégetas, que dicen engreída, ¿verdad? Yo no tengo necesidad de nada. Pues miren, al asumir esa actitud, dejaron al Señor fuera. Y el amor de Dios es tan y tan tremendo que aunque la iglesia lo había dejado afuera, con todo y eso, el Señor se acerca y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Tú me sacaste, tú me dejaste afuera, pero yo quiero entrar. Es ese amor del Señor, es esa misericordia, y que invita constantemente. Al Señor, Él se duele cuando le dejamos fuera como personas, pero Él nunca se da por vencido. Según dicen que el enemigo es insistente, pero se queda pequeñito al lado del corazón de Dios, que insiste y que honra la promesa. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y es interesante que no dice entraré con él, sino dice entraré a él. Y entonces el referente para entender ese entraré a él, como cuando Jesús
ve a Zaqueo, está trepado allá porque él le interesaba ver quién era ese personaje que estaba tan de moda y se trepa en el sicómoro y lo menos que se imaginaba Zaqueo es que Jesús iba a mirar hacia arriba y lo iba a ver. El Señor mira en todas las direcciones, hacia arriba, hacia el lado, y si tiene que mirar para abajo, como miró en mi caso, que miró para abajo, de mi lengua maldiciente y de mi actitud de bebedora compulsiva, él miró hacia abajo y de abajo me rescató. A Zaqueo le dijo, baja de ahí. A mí me dijo, sal de ahí, sube, sal de ahí, levántate. El Señor busca en todas las direcciones y nos encuentra y nos abre el corazón. Zaqueo permitió que Jesús entrara y Jesús entró a él. Fíjense que Zaqueo lo invitó a su mesa. ¿Qué ocurrió en esa mesa? Que entonces Zaqueo, habiendo sido su corazón abierto a la palabra de Dios, se pone de pie, dice la Escritura, y hace la gran declaración: devuelvo la mitad de mis bienes, y si alguno yo he ¿verdad? Burlado, se lo cuadriplico. La ley decía que una quinta parte, él dice, yo se la doy 4 veces. O sea, su transformación cuando Jesús entró a él, entró a la casa de Zaqueo, pero entró a él, a su corazón. Por eso, con ese referente, Jesús dice, cenaré con él y él conmigo. Reciprocidad deleitosa. Mientras que por lo común el huésped invitado cena con el que lo invitó, con el anfitrión. Aquí se da una relación, aquí se da un intercambio, porque dice, el que abre la puerta me está dejando entrar, yo voy a ser su invitado, ese que abre la puerta es el anfitrión, sirve la mesa. Y Jesús se sienta y dice, cenaré con él. Pero la cosa no se queda ahí, porque dice, yo cenaré con él y él conmigo. Ahí se viran los papeles, porque entonces Jesucristo pasa de ser un huésped invitado y entonces es el que sirve la mesa. Se convierte en el anfitrión, se convierte en el hospedador. Se sienta a la mesa a participar de lo que le ofrece su huésped y se sienta y participa con lo que el huésped le da. Pero el Señor dice, ahora yo te voy a dar a ti, porque yo soy el pan de vida. Y entonces se ofrece el Señor como pan de vida. Entra a nosotros, cena con nosotros, entra en él como entró en Zaqueo y como entra en cada una de nuestras vidas cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Este comentario lo tomé del comentario de Jamison Brown y Fawcett, no sé cómo es que se pronuncia, pero está ahí escrito, porque me gustó cuando estaba haciendo, ¿verdad? La exégesis, cuando dice reciprocidad deleitosa, es que uno se deleita. Cuando uno se sienta a la mesa y uno le ofrece su corazón al Señor, el Señor se sienta y participa de eso, Él entra y participa, pero Él se goza en ofrecerse como pan de vida. ¡Qué deleite la vida en el Señor! Pasa entonces al verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Con este llamamiento común viene la promesa escatológica,
La versión de la nueva, o sea, la nueva versión internacional, lo traduce de esta manera: le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Y de la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Está clarito. Yo vencí y como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre. Y eso que a mí me fue dado no es para mí solito, es que hay un himno que a mí me conmueve, que son tantos los que me conmueven. Mi hermana me decía, yo no te pregunto cuál es tu himno favorito, porque tú, cada vez que estamos hablando, tú dices, ese es mi himno favorito. Y es que uno tiene tantos y tantos himnos favoritos. Y hay un himno que dice, es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, esa es su forma de ser. Mire, Él venció y recibió el sentarse en el trono de su Padre. Pero Él dice, esto que yo he recibido del Padre, con los que venzan, lo mismo que el Padre hizo conmigo, yo lo voy a hacer con los que venzan. Porque yo vencí, el Padre me sentó en su trono. Ahora, los que venzan ahí por mi nombre, por el reino, por el evangelio, yo les voy a dar que se sienten conmigo en el trono. Es que Dios es así y siempre ama hasta el final. Nótese que es el trono de Dios y del Cordero, como dice en Apocalipsis 22:1. Es el trono de Dios y del Cordero. Por eso, como Dios es dueño del trono, en su carácter de Dios, Dios no le dio su trono solamente a su Hijo. Pero como el trono, dice en Apocalipsis 22:1, que es el trono de Dios y del Cordero, el Cordero ha tomado la decisión de compartir su trono con el que venza. Qué maravillosa invitación para vencer. Qué clase de estímulo para nosotros sentirnos con el deseo de perseverar, de vencer, de ser fiel y ser fiel hasta la muerte y de vencer. Sabemos que por nuestro propio esfuerzo no podemos vencer, pero sabemos que con la administración del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo y el anhelo de nuestro corazón, venceremos. Y entonces compartiremos el trono de Dios y del Cordero. Esta comunión íntima entre el creyente y Cristo empieza ya. No lo podemos postergar para el más allá y en el momento cuando Jesús venga y vuelva y tanta preocupación por el retorno, por el levantamiento, por la segunda venida. Mire, esto empieza ya en esta vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo empezamos a disfrutar, lo del más allá, lo empezamos a disfrutar desde el más acá. Y empieza en esta vida, pero se hará manifiesta en la segunda venida del Señor. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2 dice, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El apóstol Pablo también dice, ahora conocemos por parte, como por espejo, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es, ¿verdad? Todas esas cosas, Santiago también habla de que vemos por espejo y que cuando se manifieste la gloria del Señor ya no vamos a ver como por espejo, sino que le vamos a ver cara a cara, le veremos como Él es. Con ella se realiza lo que leemos en Juan 14:23, cuando Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, constantemente a Él, y haremos morada con Él.
Es decir, que Jesús, de Dios Padre y Dios Hijo, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. En Juan 15:5, que ese es el rico pasaje de la vid verdadera, cuando dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El énfasis del Señor, es decir, es en Él, es dentro de Él. No es ni al lado, ni al frente, ni alrededor, es en Él. Es una morada interior. El que permanece en mí y yo en Él, dentro de Él. Y entonces remacha con el sello, separados de mí, nada podéis hacer. En Juan 2:24 también hace el énfasis. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Oiga, es una relación tan y tan estrecha. Es estar dentro de. Termina entonces el mensaje en el verso 22 con el consabido estribillo. La nueva versión internacional lo traduce de una forma que yo no la comparto mucho, porque dice el que tenga oídos. Sin embargo, cuando vamos al original, no dice el que tenga, dice el que tiene. Es lo mismo que ocurre cuando se dice, ¿verdad? Cuando estamos citando en el Evangelio de Juan, y mucha gente dice, porque todo aquel que en él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y no es el que en él crea, es todo aquel que en él cree. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, no que en él crea, lo mismo pasa aquí entonces con este verbo, el que tiene oído para oír, oiga, no es el que tenga, es el que tiene. Son cosas que no se posponen, que no se, y en este caso en particular, el que tenga, pues da la impresión que es algo opcional y se supone que le está hablando a una comunidad de fe y en la comunidad de fe tenga los atributos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia o de la Odisea, la que sea. Mira, rimó, la Odisea, la que sea. Cualquiera que sea, si está en la iglesia, esté en la condición que esté, tiene oído. Si ha escuchado, tiene oído. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que el mensaje a cada una de esas iglesias es el mensaje para nosotros hoy, porque nosotros somos la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Así que todos esos mensajes que hemos escuchado son para nosotros también. Aquí voy a tener que reducir para poder la asignación, que no sé cuántos se graduaron y cuántos no, está de la siguiente manera. Recuerdan que les dije que iban a ir sacando el modelo de esta tabla, la tomé de Logos Library, ¿verdad? Y entonces va describiendo cada una de las 7 iglesias, ¿ve? En una columna, cómo se presenta Jesucristo a cada una de esas iglesias,
No los vamos a leer todos porque ya hemos discutido, pero ¿verdad? Solamente con la primera columna. Cristo se presenta a Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. A Esmirna se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A Pérgamo tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira es el Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Sardis tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Filadelfia se le presenta como el santo, el verdadero, y que tiene la llave de David. Y a la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio soberano de la creación de Dios. ¿Verdad? Y así vamos viendo, al desglosarlo de esa manera, entonces uno se percata que a todas las iglesias el Señor, cuando se manda, da la orden, se presenta como remitente y el Señor se describe a sí mismo y esa descripción corresponde a la necesidad de cada iglesia. Claro, a cada iglesia le da una palabra de felicitación, a cada iglesia le da una palabra de reprensión, de exhortación y promesa. Prácticamente esa es la estructura. Cuando uno lo desglosa de esta manera, se da cuenta que cuando estamos en la columna de reprensión, tenemos que Esmirna y Filadelfia, no, el Señor no les tiene una palabra de reprensión ni de amonestación. Se da uno cuenta entonces que esas dos iglesias que no les da ninguna palabra de reprensión, no le hace llamado a arrepentirse. Nos damos cuenta que en la exhortación le dice, no temas, sé fiel. ¿Ah? Y a Filadelfia le dice, retén lo que tienes, ¿verdad? Las demás iglesias le dice, arrepiéntete, 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 excepto a las dos iglesias, porque como no había ningún hecho por lo que hubiese que reprenderle, pues entonces no tienes que hacerle llamado al arrepentimiento. Ahora, le hace una exhortación, porque aunque la iglesia de Esmirna y Éfeso, en el momento que recibe la evaluación, el Señor de Adviente, mira, hasta aquí no encuentro ninguna razón para darte un regañito, para darte una reprensión. Sin embargo, sé fiel. Siempre Dios advierte, porque aunque estemos aparentemente bien, podemos caer en la tentación de irnos enfriando, como le pasó a la Odisea, irnos entonces apartando de esa fidelidad primera que es del Señor. A la iglesia de Esmirna le dice, no temas, sé fiel. A la de Filadelfia le dice, retén lo que tienes. Tú estás bien, pero aunque estés bien, retén lo que tienes y sé fiel. Y entonces pasa a las promesas que ya las hemos ido diciendo. Si las personas que hicieron la asignación no lo hicieron exactamente igual, no tiene que estar igual porque hay algunas formas distintas. Por ejemplo, hay quien, por ejemplo, le haya podido dar énfasis a tener su columna de las iglesias, la alabanza, la reprensión y la promesa. Pero lo importante es que siempre nos va a llevar a conocer entonces cuál es la óptica que uno quiere. En este caso, la alabanza, la reprensión y la promesa. Pero no necesariamente porque desde otra óptica puede ser
el consejo, ¿verdad? En una columna, la iglesia, después el consejo, el llamado y la recompensa, independientemente de cuál haya sido el estilo que usted o cuál fue su perspectiva y cómo fue que usted la hizo, como quiera está bien, porque responde a su perspectiva. ¿Qué es entonces, para concluir, lo que tenemos que ver de este ejercicio? ¿Cuál es el mensaje similar a las 7 iglesias? En este caso, ¿qué es lo similar? Y si es lo similar, lo que le dice a cada una, hay un propósito particular del Señor repitiendo lo mismo 7 veces. Recuerde que el 7 es un número simbólico representativo de la plenitud, representativo en este caso de todo el mensaje que el Señor quiere para todas las iglesias. Mensaje: escribe al ángel de la iglesia en. Como empezamos el estudio diciendo, no dice escribe al anciano, al presidente de los ancianos de la iglesia, escribe al presidente de la junta, escribe al obispo. No, escribe al ángel de la iglesia, y todos los 7 mensajes van dirigidos al ángel de cada iglesia en particular, que es la figura pastoral. Y el Señor está enfatizando que el mensaje es en primera instancia a la figura pastoral, al pastor de la iglesia. Escribe al ángel, porque dice la escritura que no hará Dios nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas, en aquel contexto del Antiguo Testamento, pero sabemos que el profeta es el que lleva el mensaje de advertencia, y sabemos que en el Nuevo Testamento los pastores son los que nos predican el mensaje de la salvación. Es el mensaje de lo que habrá de ocurrir. Cuando se nos habla de la salvación por único y solo medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el pastor está profetizando, porque lo que está diciendo es: si recibes a Jesucristo, tienes vida eterna. Y ese es el mensaje escatológico de etapa a etapa y hasta los mapas. Escribe al ángel de la iglesia, que también el Señor le revela a los miembros de la iglesia. Claro que sí, una cosa no cancela la otra, pero todo mensaje va a llegar primeramente al pastor, y del pastor fluye el mensaje a las iglesias. A todas las iglesias le dice al ángel de la iglesia, y destacamos que es la iglesia en ningún momento usa la preposición de. Todo el tiempo en las 7 iglesias está diciendo a la iglesia en. Y habíamos advertido y concluimos el estudio diciendo que ninguna iglesia le pertenece a ninguna persona, a ninguna familia, a ninguna localidad, ni a ningún país. La iglesia es del Señor, y es la iglesia del Señor en tal o cual sitio, pero todos somos la iglesia del Señor. A todas las iglesias le dice: yo conozco tus obras, algunas buenas, otras no tan buenas, pero el Señor se muestra como el que conoce. Excepto Esmirna y Filadelfia, dice: pero tengo contra ti. Y en amor nos da una palabra de advertencia, y en amor está esperando, ¿verdad?, que respondamos a su reprensión, de que entendamos que el Señor al que ama disciplina, ¿verdad?, a todo aquel que recibe por hijo.
a todas las iglesias le dice, el que tiene, como dije ahorita, no el que tenga, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las, en plural. A Éfeso le está diciendo lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No le dice a Éfeso lo que el Espíritu le dice a la iglesia en Éfeso. Es lo que le dice a las iglesias. Así que el mensaje de todas las iglesias es el mensaje que el Señor nos da. Y desde la Escritura, el Señor nos está revelando quién es para Él el ángel de la iglesia, que la iglesia es de Él, que Él conoce nuestras obras, que por amor, en muchas ocasiones, nos tiene que, ¿verdad?, es reprender, que nos tiene que corregir. A todas nos está dando la promesa, nos da la herramienta, la promesa de que en Él podemos vencer. Y a todos nos está diciendo, mantén tu oído atento, porque es el Espíritu el que le habla desde las Escrituras a la iglesia. Desde las Escrituras, el Señor nos está hablando, nos seguirá hablando hasta que Él venga o vayamos a Él. El Señor nos bendiga. Quiero aprovechar para darle gracias al Señor y también a la sociedad de adultos por haber depositado en esta servidora, haber depositado su confianza al solicitarme que les llevara a este estudio de las 7 iglesias, lo que ha sido de mucha bendición para mí el compartir con ustedes esta experiencia. Y de nuevo, Dalia, gracias por la invitación, la Sociedad de Adultos, gracias por la invitación, y que espero que haya sido de bendición. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, y que seguimos atentos a lo que el Señor le dice a su iglesia. Dios les guarde.